creados. Amén, hermanito. Pues mire, nos toca continuar con la serie en Hebreos. Usted se ha fijado que ha sido que los estudios dominicales, pues también el pasado, fue en el libro de los Hebreos, ¿verdad? De hoy también, el que viene ya no, pero los dos temas específicos fueron en el libro de los Hebreos. Amén, el Señor ha deparado esa bendición porque ya veníamos predicando en Hebreos y hoy vamos a estar en el quinto mensaje. ¿Usted recuerda? El tema de la vez anterior era, no te pongas duro contra la palabra de Dios. Y además nos habíamos referido a los últimos versículos del capítulo 5, ¿ok? Decía, mira, yo esperaba que ustedes fueran maestros ya, pero encuentro que son niños todavía. ¿Y por qué fueron niños? Porque se habían quedado en lo que llama la palabra los rudimentos. Esta no es una palabra que nosotros usamos, pero usted la va a volver a ver en la porción que vamos a leer ahora, los versículos 1 al 8 del capítulo 6. Le dice, miren, dejando los rudimentos. Amén. Entonces, en esta porción del capítulo 6 va a explicar a qué se refiere con rudimentos. Lo vamos a entender. Usted va a decir, yo sé lo que son los rudimentos. Nosotros le llamamos de esta forma en este lado del planeta y lo vamos a ver claramente. Dejando lo de niño es el tema de hoy. Y vamos a estar en el capítulo 6. Amén. Así que, si puede, hermanito, nos ponemos de pie. Versos 1 al 8 del capítulo 6. Amén. De Hebreos. Gloria a Dios. Amén, hermanito. Lo leemos todos juntos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Padre Santo, ahora permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra en esta mañana y que a través de ella, Señor, podamos crecer en la fe, podamos ir hacia adelante cada día a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús y que tú nos ayudes, Señor, a ser maduros en Cristo, a ser, como dice tu palabra, la expectativa de que seamos maestros de la palabra, mi Señor, que podamos vivirla y podamos enseñarla, Señor, para este mundo que está en tinieblas. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Usted se habrá percatado que en el capítulo 6 existe esta porción que muchas personas temen y se confunden. En los versos 4 al 6. Muchas personas y muchos ejercicios, como le llaman hoy, teológicos. Explora la dinámica teológica de los versos 4 al 6. Usted dirá que a mí, usted sabrá que a mí ese tipo de palabras me causan mucha pena, yo no las uso, ¿verdad? Pero hay personas que se entretienen con el palabrero. Y en muchos seminarios, esta porción es incluida como si fuera un test para ver cómo interpreta la palabra el estudiante, ¿verdad? Y es bien famosa porque hay muchas personas que tienen diferentes interpretaciones de lo que dice aquí. Pero como usted va a ver, hermano, solamente hay una forma de poder entenderla. Y no es porque pretendamos decir, sí, ya estamos bien claros cuál es, y otros no están claros. Pero la realidad es que la palabra del Señor está puesta, hermano, para ser clara.
Y hemos visto que la palabra de Dios se explica ella misma. El problema que muchos tienen en entender la palabra de Dios no es porque no esté clara, ¿ok? Es por dos problemas fundamentales. Uno de ellos es porque en su denominación tienen un dogma que dice ciertas cosas que no es exactamente lo que dice en la Biblia. ¿Okay? Usted me ha escuchado decirle antes la Mishnah. Hay mucha Mishnah, ¿verdad? Nos referimos a ¿sabe lo que es la Mishnah? El colectivo de las costumbres judías. Pero usted sabe que hay Mishnah denominacional también. Hay Mishnah bautista. Hay Mishnah bautista. ¿Sabe que hay una Mishnah bautista que dice que el culto en la semana tiene que ser miércoles? Y que el domingo tiene que haber 2 cultos. Eso es Mishnah. Y yo he tenido que batallar con eso, ¿verdad? Por comentarios y opiniones de algunas personas. Pero es que eso no es bíblico, es simplemente una preferencia. Y hay que definir y estar claro en qué cosas son costumbres, ¿okay? Vamos a llamar que son buenas, pero qué cosas son mandamientos bíblicos. Ahí tenemos que hacer una buena diferencia porque no todo el mundo la hace. Así que esa es una razón por la cual muchas personas, estos 3 versos en específico, los malentienden y dicen que ahí está claro que la salvación se pierde. Usted lo vio, ¿verdad? Usted se dio cuenta y dice, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Es imposible que los que gustaron y experimentaron la bendición de Dios y recayeron sean renovados para su arrepentimiento. Eso está bien claro en español. Y aparenta ser que si usted solamente saca esos 3 versos, dicen que la salvación suya ni la de ninguno está segura. La otra razón por la que muchos malinterpretan la palabra es porque hacen eso mismo. Cogen una navajita y cortan el verso 4 al 6 y lo ponen ahí y dicen, vamos a entender estos versos ahí por sí solos. Y esa no es la forma de entender la palabra del Señor. Los que muchos hacen, por ejemplo, para que usted vea, otra forma de acuchillar la palabra, en Mateo 3, versos 11 al 12. ¿Usted ha escuchado por ahí? Yo lo que quiero es Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Hay un coro, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el problema con el Espíritu Santo y fuego? Que está pidiendo bendición del Espíritu y destrucción de Dios también a la misma vez. Porque está pidiendo que el Espíritu me bendiga y que después el Señor me consuma en la llama de fuego. Pero para que yo perezca. Dice, guau, pero ¿cómo usted dice eso? Porque los versos 11 al 12, si usted solamente toma esos versos, especialmente el verso 11, que muchas veces le gusta a las personas, pero no miran un poquito más para abajo. Mire, por ejemplo, dice, yo a la verdad, dice Mateo 3:11, os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan. Pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pues si yo lo corto ahí, dice, pues hay un bautismo del Señor y puedo presumir que es bendición, que es Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que muchos han hecho, pero si siguen leyendo, y no hay que ir en este no hay ni necesario ir al contexto entero de la Biblia. El verso que está debajo dice, su aventador está en su mano. ¿Cuál es el aventador? Donde tiraban el trigo, acabado de cosechar, lo tiraban ahí y lo tiraban para arriba, ¿ves? Para que entonces el viento que venía se llevara la paja y se quedara el grano volvía y caía, pero la paja se iba volando. Ese es el aventador. Y limpiará su era. La era no es la época, la era es la tala donde se sembraba el trigo. Ese es el nombre de la era. La era era la finca. Va a limpiar su finca. ¿Qué va a hacer cuando limpie su finca? Dice, va a recoger su trigo en el granero. Amén. Y la paja la va a quemar en el fuego que nunca se apagará. El fuego que está hablando en el verso 11 se refiere a esa justicia y juicio que va a traer el Señor. A unos los va a bendecir y los va a recoger en su granero, pero a otros los va a quemar en el fuego que nunca se va a apagar. Por lo tanto, yo no puedo decir, Señor, bendíceme con Espíritu Santo y fuego como está ahí, porque el fuego no está puesto para los que son salvos. El fuego está puesto para los que están condenados. Así que tenemos que ser bien claros con la palabra. Es un ejemplo, no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar ahora.
Pero para que vea, porque hay muchas personas, y usted podría ver, y usted podría leer muchos comentarios, y puede escuchar otras predicaciones, y muchas veces las personas le van a decir algo que usted va a entender que no es bíblico como tal. ¿Está bien eso? Y yo, no, no está bien, porque nosotros tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que predicar la palabra. Si yo predico algo que no es lo que dice o lo que da a entender la palabra, no estoy predicando la palabra, estoy predicando otra cosa. Y tenemos que ser bien fieles con esto. Así que, ¿cómo podemos entender Hebreos? Pues hay que ir al contexto de Hebreos. ¿A quién le escribe el autor de Hebreos? Pues a Hebreos. Amén. ¿Y quiénes son los hebreos? Pues los que descienden de Abraham. Amén. A los quienes fue dada la ley de Moisés. Amén. Hebreo era Saulo de Tarso. Amén. Hebreo era Moisés. Y todos los apóstoles, amén, eran también hebreos. El nombre hebreo viene de Abraham, que vivió en Hebrón. Y le decían Abraham el hebreo. Pues todos los que descienden de Abraham son hebreos. Ahora bien, otra parte importante que tenemos que entender es que en el verso 11 al 14 está hablando, que fue el tema de la semana pasada, está hablando de tener cuidado, advirtiéndonos, ¿ok?, a no quedarnos en los rudimentos. Y no explicó cuáles eran los rudimentos, pero sí dice que los que se quedaron en los rudimentos es como un bebé que pasan los años y que es 15 años de edad y se queda tomando leche de biberón y no deja de usar pamper y se quedó niño. Y usted dice, usted no va a decir al verlo, qué cute, tiene 15 años y ya habla así, con la voz así, y todavía necesita biberón. Ya se afeita y necesita biberón porque no puede digerir la comida normal que alguien a esa edad debería estar digiriendo. Y eso es lo que dice aquí. Ustedes todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, dice en el verso 12. ¿Ok? Porque lo que pasa es que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ok? Ese es el argumento y estuvimos hablando en lo que se aplica a nosotros, que no somos hebreos, pero somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Pues esta advertencia aplica a nosotros también. Amén. Ahora, con ese mismo tema, continúa en el capítulo 6. Recuerde, otra cosa importante que tenemos que ver con la Biblia, a veces uno tiende a dividir la Biblia como está dividida en la página impresa. Capítulo 6. Usted pensaría que el capítulo 6 es bien diferente al capítulo 5. Mire, la Biblia no fue escrita con capítulos, ni con versículos tampoco. Fue toda corrido en un todo. Por lo tanto, de esa forma es que tenemos que considerarla. Usted dirá, entonces, ¿para qué le pusieron los versículos y los capítulos? Pues para conveniencia de nosotros, poder encontrar las cosas rápido. Y yo decía, pues mire, más o menos, usted coge el medio del libro y un poquito más para acá, ahí usted va a encontrar lo que vamos a hablar. No. Si yo le digo, capítulo 6, verso 1, ya usted sabe exactamente dónde es. Pues tiene una conveniencia. Pero muchas veces, mentalmente, usted piensa que es que hay una división. Mire si no hay división, que en el capítulo 6 dice, por tanto, dice el verso 1. ¿Qué es por tanto? Pues porque viene diciendo algo antes. Mire, por lo que yo le he dicho, le tengo que decir unas cosas más. Dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. Esos son los rudimentos que mencionó antes. Nosotros como hijos de Dios venimos al Señor, nacemos de nuevo, nacemos bebés recién nacidos en Cristo. Y según nos vamos empapando de la palabra y siendo obedientes al Señor, dejándonos llevar por el toque y la dirección de su Espíritu Santo, vamos creciendo en la fe. Ya no dependemos de los rudimentos, porque ahora va a definir cuáles son los rudimentos. ¿Ok? Los rudimentos para los hebreos son unos que va a mencionar aquí en breve, y lo están aquí en versos 1 y 2. Dice, no vamos a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Como que dice, ¿dónde vamos a construir nuestra vida en Cristo Jesús? Entonces, es como si fuera a hacer una verja o una casa. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted hace una casa? Pues usted hace el fundamento, ¿verdad?
la zapata, le dicen en Puerto Rico, el foundation, le dicen en inglés, ¿verdad? Usted no va a hacer una casa, aun cuando sea un cuartito para guardar herramientas, sin zapata, como lo hice yo una vez. Yo ese cuento yo se lo he hecho antes. Yo dije, ay, ¿para qué si eso son unos bloques ahí, lo que vamos a meter la máquina de cortar grama y dos o tres cosas allí? Ese va a tener un techo de madera y de zinc, eso no pesa. Yo vine, saqué así la hierba más o menos, hice un cuadro con una tablita así, finita, hice un cuadrito y ligué, le puse dos o tres varillitas de un cuarto así, que parecía un lápiz, dos o tres varillitas allí por encima, ligué cemento y piedra, se lo eché y lo floté y yo, wow, quedó tremendo esto. Y a los 3 o 4 días empecé a ponerle bloques y después le pusimos el techo, quedó de show. Hasta que no quedó de show después. El piso empezó a partirse, la hierba empezó a crecerle entre las grietas y todo el agua se metía y eso era un desastre era aquello. Cuando preguntan, ¿pero y qué pasó aquí? Pues que el que hizo este piso no sabía que tenía que ponerle buenas varillas, pero no le hizo zapata. Y digo, yo creo que no. Cuando fuimos a remodelar después la casa, muchos años después, la gente de mi hermano, que fueron los que nos remodelaron todo aquello, lo primero que hicimos, dijo, ¿cuál es lo primero que hay que hacer aquí? Y dije, tumbar la casita esa. Y cuando fueron para allá, decía, ay, bendito, esto yo lo tumbo con la mano, decía. Decía, yo le doy así, pum, y los bloques caen, y los pedazos del piso se sacaban con la mano, hermano. Esa no es la forma de hacer una casa. El fundamento para la vida en Cristo es lo que Pablo mismo nos dice en 1 Corintios 3. Usted recuerda eso, ¿verdad? ¿Verdad? El fundamento para usted crecer en Cristo, portarse bien, ¿verdad? Ir a la iglesia, ese es fundamento. Amar a su hermano, fundamento. No, dice, el fundamento, dice, nadie puede poner otro fundamento, que es Jesucristo. ¿Qué quiere decir que Jesucristo es el fundamento? Que tu vida, porque la ilustración es que tú vas a construir algo sobre Jesucristo, que es tu vida, para que glorifique al Señor. ¿Y qué es construir sobre Jesucristo? Es nada más y nada menos que la vida tuya entregada porque le pertenece a el Señor. Y una vida en Cristo es obediente a Cristo. Pero no solamente obediente, porque hay rudimentos que son obediencia, como lo vamos a ver ahora. Es que tu propósito de vida es Cristo Jesús. Amén. O sea, cuando Él fue a la cruz a morir, el propósito de ir a la cruz a morir era para que tú pudieras tener vida. La vida tuya ahora le pertenece a Él. El propósito tuyo de vida es darle gloria al Señor con tu vida. Mediante la obediencia, pero mediante una vida de adoración y de fe. Estábamos hablando de fe, amén, de la definición de fe esta mañana. Si no tenemos fe, no podemos agradar al Señor. Y hay cositas, rudimentos, que si alguien los mira por encima así, dice, eso ilustra y confirma que tal persona tiene fe. O que los hizo, y esas obras las hizo basadas en fe. Pero no necesariamente. Ese es el argumento que Santiago hace en su carta. Dice, tú me vas a enseñar tus obras y yo te voy a enseñar mi fe a través de mis obras. Y vuelvo, esa es otra porción también, que usted ve por ahí, todo el mundo entendiendo la GB. Bendito, lea la carta completa y lea la palabra de Dios completa. Y no le dé angustias a las personas. Solamente, ojalá fueran angustias nada más. Muchas veces hacen una doctrina completa basada en esas cosas. Volviendo aquí, los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Miren lo que dice el verso 1. Dice, no vamos a echar, como vamos a ir creciendo hacia la perfección. Aquí le está hablando a hebreos, judíos, que habían creído en Cristo. Esa es la audiencia aquí. Dice, miren, nosotros salimos de las costumbres judías. Y ustedes conocen bien todo esto de los rudimentos. Yo se los voy a dictar ahora otra vez. Pero
tenemos que ir más allá, porque se han quedado tomando biberón. Están en familia todavía. ¿Cómo es posible eso? Entonces no podemos quedar ahí. Y es porque nos hemos quedado pegados, nos hemos quedado enredados, como dicen en Puerto Rico, con los rudimentos. Y los rudimentos son necesarios, porque usted necesita irse apoyando en algo, en lo que su fe va creciendo y deja esas muletillas, esas ayudas. Aquí están. Al final del verso 1 dice, no vamos ahora a echar otra vez, a tirar la zapata de nuevo, porque ya la tiramos, del arrepentimiento de obras muertas. Ese es uno de los rudimentos. Estábamos hablando al principio, en esta mañana, en la escuela bíblica, que el primer paso, ¿verdad?, para uno creer en el Señor Jesús y salvarse, es darse cuenta que uno es pecador. Amén. Darse cuenta, en mis palabras, es un poquito más rough, que uno no vale nada. Y que si no fuera sido por Cristo, así mismo nos hubiéramos quedado. Entonces ahí vamos para verso 12, capítulo 3 de Mateo. Para el fuego que nunca se apaga. Pero gloria a Dios que Él nos salvó. Amén. Así que, ahora, después de reconocer que somos pecadores, existe el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Pues usted recuerda el ministerio de Juan el Bautista. ¿En qué estaba basado y qué implicaba el bautismo de Juan? Arrepentimiento de los pecados, el reconocimiento de que soy pecador y me arrepentí de los pecados. Hasta ahí nada más. ¿Para qué estaba el bautismo de Juan? Bueno, porque Juan había venido a preparar los corazones, las vidas, para cuando Cristo apareciera. Y el primer requisito para poder encontrarse cara a cara, como debe ser con el Señor, es arrepentirme de nuestros pecados. Pero eso no queda ahí. Con eso ya está. Hay personas que se arrepienten, se va por ahí, en un momento, por no estar durmiendo bien, guiando casi dormido de noche, pasa un susto de eso, que usted no chocó, pero le pasa un susto que usted hasta se orina encima. ¿Le ha pasado así un susto de eso bien bestial? Que usted se tiene que parar en el paseo y a los 2 minutos empieza la temblequera, porque se da cuenta y dice, ay, mi madre, yo pude haber chocado, me pude haber matado, pude salir volando por el cristal, o pude haber matado a alguien. Ay, de la que me libré. No lo voy a volver a hacer más. Y al tiempo vuelve a lo mismo, ¿verdad? Se arrepintió, pero después no valió de nada el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no vale de nada, a menos que lleve, ¿verdad?, a la obediencia, en este caso a Cristo. Pues el arrepentirse de las obras es un rudimento. El escritor está diciendo, miren, no, para ir a la perfección, no vamos a volver ahora a kindergarten. Ok, vamos a echar la zapata. Ok, ¿te arrepentiste de tus obras, de tus malas obras? Sí, sí. No vamos a volver a ese detalle, porque ya eso está claro en nuestro corazón. Tenemos que crecer. Ok, el quedarnos en los rudimentos es lo que te tiene aguantado en el crecimiento en Cristo. Eso no quiere decir que no nos vayamos a arrepentir. Pero eso no quiere decir, lo que quiere decir es que mira, no te tienes que empezar a convertir otra vez. Lo que tienes que es obedecer la palabra del Señor. Y vamos ya mismo a eso. ¿Cuál es otro rudimento? La fe en Dios. Eso es muy importante. Usted dirá, bueno, ese rudimento es bien importante porque la fe en Dios, ¿ok?, es crítica y clave. Pero ¿tú sabes cuál era el problema de ese rudimento en los judíos? El que está listado aquí en Juan 14. Por eso es que el Señor se lo decía. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Amén. Esa es la fe en Dios. Creed también en mí. Y ahí era que muchos tenían problemas. Creían en Jehová Dios y pensaban que Cristo era diferente. Que Cristo traía una nueva doctrina, que traía un nuevo fundamento. Y por eso le dice, mire, ustedes no han crecido porque ustedes parecen como si creyeran en Cristo, pero no creen en Cristo. Tienen la fe en lo que ustedes llaman Jehová, pero no se han dado cuenta que Cristo es Jehová hecho hombre, encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo mismo que dice aquí. Pero si usted se queda en lo que es empezar a entender el Evangelio, que hay un Dios en el cielo, porque puede haber alguien que venga al Evangelio y es de estos que nunca ha tenido una relación con Dios para nada,
no es que viene y se congregaba o tenía una religión específica o era hebreo. En nuestro caso aquí que somos gentiles de pura cepa, posiblemente la persona diga, pues sí, que creía en Papito Dios, pero creer en Papito Dios, yo no encuentro Papito Dios por ningún lado acá, pero hay personas, ¿verdad? Papito Dios, buena gente y eso, bregamos, él brega conmigo y yo brego con él, como dicen algunos. Pero esa persona cuando viene a Cristo Jesús, primero tiene que comprender que hay un Padre, Dios Padre en el cielo, que se encarnó a través del Hijo y vino a dar su vida por nosotros, amén. Pero estos hebreos ya conocían a Jehová. Y cuando se les presentaba a Cristo, se quedaban enganchados en Jehová. Todo el argumento, gran parte del argumento que usted ve en Juan, el Evangelio de Juan, es el Señor Jesús explicándole a las multitudes, amén, que nadie puede pretender amar al Padre si no le amaba a Él. Nadie puede ir al Padre si no iba a través de Él, como dice Juan 14. Amén. Por eso le dice a sus discípulos, mire, no tenga miedo, no se confunda. Usted cree en Dios, crea también en mí. Así que no vamos a volver a echar ese fundamento, otra vez ese rudimento. Otro rudimento de los judíos, la doctrina de bautismos. ¿Okay? Tenemos que diferenciar aquí que bautismos en plural no infiere el bautismo cristiano. Los bautismos que se usan aquí son los baños rituales. ¿Okay? Los judíos, usted sabe que para comer, se lavaban las manos. Criticaban a los apóstoles cuando el Señor Jesús no les exigía que antes de comer se lavaran las manos. Dice, ¿por qué? Porque explicaba, porque los judíos, si no se lavan muchas veces, no comen. Entonces se lavan las manos. Hay un ritual. Todavía hoy día, aunque no hayan personas que sean judíos practicantes de la religión, la costumbre está, cuando usted va a un restaurante allá en Israel, pues hay una parte, la cual usted pasa si usted quiere. Usted pasa por aquí, hay una fila, ¿verdad?, de lavamanos y toalla y cuánta cosa, pero eso no es. Se lava, como tú has visto cómo se lavan los cirujanos. Entonces viene una persona y le pone la toalla en las manos. Ese es su trabajo, poner la toalla en las manos, para que usted no coger la toalla y se contamine. Y después que usted se limpia así, entonces va. Por ante eso el Señor decía, pero es que no es lo que usted, ¿verdad? No es lo que usted se come lo que contamina, es lo que sale por la boca lo que contamina. Porque lo que usted se come, usted se lo come y después sale por la parte de abajo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Muchos dirían, ay, pero qué rough. Pero la realidad es esa, muchas personas tratando de lavarse. Dice, los bautismos, ¿sabe lo que era? Primero, el bautismo de Juan era uno. Era el fundamento para un arrepentimiento, pero no quería decir que había fe. Otro bautismo de estos que ellos hacían era, antes de subir por las escaleras hacia el templo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero antes de subir las escaleras hasta el atrio del templo, habían como unas piscinas, muchas, ¿okay? Todavía existen allí enfrente de las escaleras en el templo. Ahí se bañaban. Y había un ministerio que era darle la ropa limpia para poder entrar a la presencia del Señor. Pues la fe de estos varones judíos se había quedado en que me tengo que dar todos estos baños. ¿Sí? ¿Qué significa el baño? Que yo tengo que entrar limpio en la presencia del Señor. Pero eso es un ritual, porque el agua no te limpia de pecado. Es para que tú entiendas, es como para que el niño entienda, dice, esto lo que representa es que así como yo me saco la tierra bañándome, pues el Señor quiere que yo vaya limpio a su presencia, pero usted tiene que salir de ahí. Usted no puede pensar que si no se baña no puede venir a la iglesia. ¿Usted se bañó? ¿Cuándo? Porque todo depende de cuándo. Y si yo me inventara una Mishnah que dice, vamos a ver cuántos están en ley aquí. Si usted no se bañó esta mañana, usted no debe estar aquí. ¿Y usted? Pero yo no me bañé, pero yo no soy el único. Millo, ¿tú te bañaste? Entonces, si nos vamos a empezar con ese asunto, entonces nos vamos a los rudimentos más crasos, más abajo todavía. Porque usted conoce, pero pastores, que nosotros entendemos
que para venir a la presencia del Señor, su vida, su alma es la que tiene que estar limpia de pecado. ¿Ok? Pero por el otro lado usted dice, sí, pero yo entiendo, pastor, también. Uno no va a venir aquí habiendo cortado la grama el sábado. Y después no se bañó. Y llega el domingo aquí y sin lavarse la boca. ¿Ah? Después que comió un omelette con mucha cebolla, de esa viene, se lava la boca, llega aquí. Como quien dice, llegué aquí para probar si los hermanos me aman de verdad. Esas son cosas que tienen que ver con los rudimentos. Este asunto del baño es algo externo. Él dice, mira, no vamos a ir a querer otra vez hablar de lo que quiere decir un baño ritual. ¿Okay? Vamos a dejar eso, vamos a la madurez. Mire, vamos a dejar la imposición de manos. Esta no es la imposición de manos que habla Santiago para el enfermo. La imposición de manos judía era cuando usted iba al templo y usted llevaba su cabrito, su oveja, lo que usted quería ofrendar, el animalito que usted quería ofrendar, lo ponía allí delante del sacerdote. El sacerdote verificaba de que era aceptable el sacrificio. Antes de sacrificar al animal, usted ponía las manos encima de la cabeza del animal, dando a entender que el animal iba a llevar el pecado suyo en el cuerpo de él. Por lo tanto, cuando usted le transfería ritualmente el pecado suyo al animal, y el animal moría por el pecado suyo, no por el de él. Eso es lo que quería decir la imposición de manos. Mire, usted no puede ser creyente todavía sacrificando animales todos los días, porque muchos de ellos era evidente que estaban sacrificando animales todos los días. Entonces, ¿para qué murió Cristo Jesús? Y aquí con es que uno se da cuenta que estas personas eran judíos de pura cepa, acérrimos, ahí amarrados, encadenados al judaísmo, y no acababan de salir de esos rudimentos. Porque dice la palabra que Cristo se ofreció de una vez por todas por el pecado. Ya está. Sacrificio perfecto, eterno, todopoderoso. Entonces, ¿para qué yo necesito una oveja? ¿Ah? ¿Para qué yo necesito una oveja? ¿Para qué yo necesito un cordero? Si el cordero ya murió y resucitó. Amén. Otro rudimento que deja a la gente amarrada. Y otra cosa importante. Tenemos que dejar, ¿verdad?, el asunto del rudimento de la resurrección de los muertos. Eso está bien. Y el juicio eterno. Eso está bien. Amén. Pero ¿qué es lo malo con la resurrección de los muertos y el juicio eterno en cuanto a que son rudimentos? Lo que debe entender claramente aquí es que si usted es cristiano, esto es fundamental. Eso es lo que quiere decir fundamento, rudimento. Esto es fundamental. Un cristiano que no profese y crea y viva como que hay una resurrección de los muertos, el tema que estábamos hablando esta mañana, pues no es cristiano. Porque lo que sucede es que es evidente que la mayoría de los que estaban escuchando esta carta venían de los fariseos. ¿Usted recuerda, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque había otros grupos judíos que no creían en la resurrección. No creían ni que había ángeles, ni en la resurrección, ni nada. Esos eran los que llamaban saduceos. Eran los que venían del corte de los sacerdotes. Ellos decían que no había resurrección. Pero a esto le dice, mira, tenemos que dejar el fundamento de esa la resurrección. Ya eso lo sabemos, pero tenemos que seguir adelante hacia el crecimiento en Cristo. No podemos decir, yo creo en la resurrección y que por eso mi vida va a ser nueva y va a haber crecimiento. Tengo que dejar esos son los rudimentos, son los fundamentos, son las cosas básicas. Eso es lo que se enseña en Kindle. Es lo que está queriendo decir aquí. Otra cosa que se enseña en Kindle. El juicio eterno. Claro que va a haber un juicio eterno. Pero tenemos que entender ese juicio eterno entonces en base a lo que la palabra del Señor nos ha dicho con la revelación del Nuevo Testamento. Porque el entendimiento del juicio eterno que ellos tenían era bien limitado porque la revelación de Dios había sido de esa forma hasta ese momento, según el Antiguo Testamento. Tenemos que dejar todas esas cosas y enfocarnos en lo que ahora somos. No en las cositas que nos ayudan a entender algunas cosas de cómo somos, sino vamos a enfocarnos en lo que realmente somos, que somos de Cristo Jesús ahora. ¿Ok? Dice, y esto haremos, si en verdad lo permite, Dios lo permite. Como dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar los rudimentos y vamos a crecer hacia la madurez en Cristo. Ahora, en el verso 4 entonces,
Los versos que a veces muchas personas dicen, esos versos son problemáticos. Dice, pero no son problemáticos nada. Porque todo depende, que usted claro, ¿a quién le habla? ¿A quién le está hablando en los primeros 3 versos? Le está hablando a los creyentes judíos, que ahora son cristianos. Pero en el verso 4 dice, los que una vez fueron iluminados. Ahí cambia de audiencia. Ahí está hablando de otro grupo. Obviamente, hebreos también, pero que no habían creído en Cristo Jesús. Mire, es imposible que los que una vez fueron iluminados, amén, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo también gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Quiénes son esos? ¿De quién está hablando ahí? Bueno, está hablando ahí de todos aquellos judíos que fueron bendecidos con la evidencia de la presencia y la bendición de Dios, pero decidieron no creer, ¿verdad? ¿Te recuerda Mateo 12:31? Vaya usted para que usted vea allí. Vaya a Mateo 12:31. Mire cómo dice. ¿Te recuerda el pecado imperdonable que una vez estuvimos hablando no hace mucho? Muchas personas se aterrorizan con el pecado imperdonable. Y es bueno aterrorizarse, pero es mejor entender claramente qué es lo que dice la palabra acerca de ello. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y abajo dice en el 32 al final, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y sigue diciendo en el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Por qué compara y hace estos contrastes? Es idéntico a lo mismo que está haciendo acá, y usted va a ver específicamente cuando vaya al verso 7 y 8. Esos contrastes están ahí también. Está hablando prácticamente de lo mismo. Está hablando de un grupo de personas que tuvieron toda la bendición de recibir la evidencia y la revelación de Dios, pero no quisieron creer en Cristo Jesús. Rechazaron la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe que uno no ¿cómo usted viene al conocimiento y a caer en cuenta de que Cristo Jesús le amó y que usted es pecador y que usted tiene que arrepentirse y salvar su alma mediante la fe en Cristo? Eso no le nace a usted. Esa es la obra del Espíritu Santo en usted. Amén. Usted podría leer todos los libros que usted quiere, toda la Biblia que usted quiera, pero si el Espíritu Santo no le toca a usted, le va a parecer todo eso fantástico. Y eso es lo que le pasó a estas personas que están en estos versos 4 al 6. Mire, por ejemplo, gustaron, dice, fueron iluminados. ¿Ok? Iluminados. Juan 1:9, ¿qué es lo que quiere decir iluminado? Un momentito aquí, Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, amén. No, perdóname. Vamos a leer ese más tarde. Vamos a leer capítulo 1 de Juan, el Evangelio. Y después vamos a citar en Juan, primera de Juan 1:9 también. Juan 1:9, el Evangelio de Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ok? La luz de Cristo alumbra a todo hombre. ¿Quiere decir eso entonces que todos se salvan? No, la luz de Cristo fue disponible y alumbró a todos. Pero dice claramente que los suyos no le recibieron, dice el verso 11. O sea que hubo muchos de quien él esperaba le recibieran, pero no le recibieron. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, no estamos hablando de los hebreos nada más, estamos hablando de todo el mundo. La luz de Cristo alumbró a los hebreos, no solamente a los hebreos, sino a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Pero es evidente que unos decidieron, aún Cristo alumbrándoles, decidieron no creerle. Esos son los que fueron iluminados. Gustaron del don celestial.
¿Qué es gustar? Gustar es experimentar en el contexto bíblico. ¿Usted recuerda, por ejemplo, cuando venían los israelitas por el desierto, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida? Es un buen ejemplo de lo que es gustar el don celestial. Allí les dio el maná, allí les dio el agua, les dio la nube de día, les dio el fuego de noche para que no se congelaran en el desierto, les protegió, los ayudó, estuvo con ellos. No había nadie que pudiera tener justificable ninguna duda de que Dios estaba con ellos porque era todos los días. Pero ¿qué hicieron muchos? Renegaban de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿cómo es posible que sea así? Bueno, por lo mismo. Probaron todas las bendiciones de Dios. Pero una cosa es ser el probador de las bendiciones de Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cosas bien diferentes. Aquellos que estaban en los rudimentos todavía, estaban todavía así mismo. ¿No? Muchos de ellos se habían quedado en los rudimentos al punto que no creían en el autor de la fe. Sigue diciendo, esos también participaron del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir participar del Espíritu Santo? No necesariamente no quiere decir que tenían el Espíritu Santo, porque si no lo hubiera dicho así. Participaron del Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu Santo le toca a usted para salvación, usted es participante de la bendición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra la verdad de Dios a su vida, usted es partícipe del Espíritu Santo. Pero usted tiene que decidir si usted va a obedecer la voz del Espíritu que le dice, vaya y crea en Cristo Jesús, como tiene que ser. Porque todo lo que es de Dios y todo lo que es del Espíritu le va a llevar a Cristo Jesús, que es el autor de la salvación. Amén. Así que habían habido algunos que habían participado del Espíritu Santo y nada que ver. Estaban en el monte Sinaí, vieron el fuego en el monte Sinaí, la nube que cubría el monte, la presencia de Dios que estaba allí, el temor de Jehová cayó sobre todos ellos. ¿Quién piensa que estaba allí actuando en los corazones de todos aquellos israelitas? El Espíritu Santo. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Eso es un ejemplo, pero a través de toda la historia, el Señor toca las vidas de las personas, partícipes del Espíritu Santo, pero se quedaron ahí. El Espíritu Santo me tocó y no pasó nada, porque yo no decidí nada, porque yo no hice nada con lo que el Espíritu Santo me reveló. Otra cosa, gustaron de la buena palabra de Dios. Por ejemplo, mire, vaya a Hechos 8. Hay una persona que se llama Simón el Mago, que es un buen ejemplo de esto. Gustaron la buena palabra de Dios, pero probar, ¿verdad? Experimentar la buena palabra de Dios. No quiere decir que uno sea salvo. Cosas bien diferentes. Esto es igual que la estadística. Busque la estadística. Vaya, Departamento de Estado. Estadística del esquema religioso, distribución religiosa, como llaman ellos en Puerto Rico. Cristiano, busque. Cristiano, 89%. Wow, en Puerto Rico dice, wow. Pero usted sabe, eso es mentira. Es una estadística primero hecha por gente que no son cristianos primero. La definición de cristiano, dice, ¿cuál es la definición de cristiano? If I may know. Pues los que dicen, porque preguntamos y le dijimos, usted es cristiano, usted es ateo, usted es musulmán, usted es de esta cosa. Y no, yo soy cristiano. Entonces hay cristianos que están metidos en los mormones. Hay cristianos que están metidos cuánta cosa rara hay. Está también ahí, son cristianos. Los católicos romanos están también ahí, son cristianos. Pero les gusta más la Virgen María que Cristo. Pero son cristianos, según ellos. Entonces, cuando usted viene a ver, esa estadística está mal. A estas personas que gustaron y experimentaron el poder de Dios, pero recayeron, si a ellos les preguntaban, ¿usted es de los de verdad? ¿De los que sirven a Dios de corazón de verdad? Sí, cómo no, claro que sí. Pero la palabra del Señor dice, ellos estaban siempre ahí. Ellos apreciaban la palabra. Ellos fueron objeto de la bendición de Dios. Amén. Ellos vieron la evidencia del poder de Dios. Pero falta un pero. Pero nunca dieron el paso de fe. Mire, déjeme buscar aquí a Simón el Mago. Vamos a buscar a Simón el Mago.
Hechos 8, 9. Vamos a Hechos 8, 9. Había un hombre llamado Simón, esto es en Samaria, predicaba Felipe. Las multitudes se convertían cuando oían la palabra de Dios, apoyada por el Espíritu Santo a través de Felipe. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Se fija que usted no se puede dejar llevar por la gente. Era el poder del diablo, pero la gente decía que era el poder de Dios, para que usted vea cómo era la cosa. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, la multitud creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Como dice, estos son milagros de verdad, los míos eran de embuste, eso es lo que quiere decir. Los míos eran un truco. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan fueron y les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, todo eso. Verso 18 dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Esto es lo que comúnmente en los grupos cristianos se le llama simonía. La simonía es pensar que el favor de Dios se compra con dinero. Dice, pues la simonía no es muy rara en estos días hoy, porque hay muchos lugares que se congregan que predican la simonía. Por ejemplo, siembra 100 y Dios te va a dar 500. Pero si no siembra, no cosecha. Siembra, que Dios multiplica al 60, 90 y al 100 por uno, siembra. ¿Y qué es siembra? No es que vayan a sembrar gandules en la tala en la parte de atrás. ¿Ah? No es que siembre 100 gandulitos, son $100. ¿Eh? Porque el buscón que le está predicando eso no vive de gandules, él vive de los verdes, pero no los gandules, los otros verdes. Porque son mafiosos y maleantes del demonio que predican falsa doctrina y se hacen pasar por predicadores de la luz y son engañadores. Simón es el padre de todos ellos. Simón vio que el poder de Dios, experimentó el poder de Dios, gustó, como estamos diciendo aquí, la buena palabra de Dios que predicaba Felipe, gustó los poderes del siglo venidero, que era evidencia los milagros, que hay un poder de Dios que también implica que el que cree en Él no será avergonzado y tendrá la vida eterna. Esos son los poderes del siglo venidero, eso los vio Simón. Y al verlo Simón se salvó, ¿verdad? No, pero es que dice aquí que es que se bautizó Simón también. Y creyó Simón y se bautizó. ¿Pero y qué pasó? Mire cómo le dice Pedro. Pedro fue el que lo pasó por la piedra. Dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás se te haya perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Le dijo, debe estar sintiendo la flama por debajo. Le dijo Pedro a Simón. Le dijo Simón a Simón, porque Pedro era Simón también. Pero unos Simones bien diferentes, oyó. ¿Qué le dijo Pedro? Él no le dijo, hermanito, estás en la carne. Le dijo, usted está perdido completo de pura cepa, hasta la médula, traspasado de clavo pasado, como decimos en Puerto Rico. Porque usted dijo que creyó y se bautizó, pero creer y bautizar, el acto lo hace cualquiera. Y el creer, en el contexto cree cualquiera, pero ya se sabe que la diferencia entre creer
en los poderes que ve y creer en el que da el poder. Esa es la diferencia que hubo con Simón. Es la diferencia que le pasaba a todos estos que fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué es recaer? Es apostatar. Se confirmó evidentemente que no eran nacidos de nuevo. Por lo tanto, esos que tuvieron toda la evidencia del poder de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, pero no fueron salvos. Es imposible que empiecen otra vez desde cero, porque sería como si crucificaran a Cristo otra vez, por ellos nada más. ¿Será posible eso? Que usted diga, tenemos una sesión especial donde el Señor Jesús va a morir de nuevo por aquellos que se les fue la guagua la primera vez. Usted dice, no es bíblico, es imposible. Pero usted sabe que hay doctrina de esta que sí predica esto. En las misas, esto ocurre todos los domingos. Y los sábados, porque acuérdate que yo le dije que se había inventado la misa los sábados, que era bien conveniente para no tener que madrugar el domingo. Según decía mi abuela, que era lo mejor que se habían inventado. Usted sabe que no es el acto de la misa, ¿verdad? Hay un acto donde el sacerdote coge la galleta, que hasta ese momento es una galleta, se vira de espalda, habla unas palabras que usted no entiende. Cuando viene y se vira para acá, ya esa galleta no es la misma galleta, ya esa galleta es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esa galleta, ¿verdad? Esa versión que él tiene ahí, pero las otras que están en el lugar santísimo, que es la caja aquella que tiene como un sol que irradia así, pues la sacan de allí y los servidores se las dan a los comulgantes. Lo que están haciendo los comulgantes es comiéndose a Cristo. Esa es la comunión con Cristo. Cristo está otra vez muriendo, ¿sí?, para que ellos se lo vuelvan a comer. Y con todo eso es la mitad, porque la galleta es el cuerpo y la sangre es el vino, pero el vino no se lo toma la gente, el vino se lo toma el sacerdote. Pero las personas, por eso que le dicen, venga a misa, venga a misa. No es para que usted escuche la palabra del Señor, eso es irrelevante para ellos, porque lo que le predica allí no es la palabra del Señor. Se habla de la palabra y se le mete después la doctrina errónea. El asunto de la misa es que usted vaya y comulgue, porque cuando usted comulgó, usted está manteniendo la salvación. Para que usted comulgue, vaya a la misa. Vaya a misa. Por eso dicen, fulano es una persona incólume, firme, estoico, va a misa todos los domingos. ¿Y qué quiere decir eso? Para los efectos, nada. Porque si usted depende, si la salvación suya depende en que usted tiene que comerse a Cristo toda la semana, eso es lo mismo que está haciendo aquí, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso es que el Cristo que muestran en la Iglesia Católica está clavado en la cruz todavía. Y todo el mundo piensa, es que la tenemos ahí para que recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Usted quiere de verdad honrar el sacrificio que el Señor hizo por usted, tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo y creer en Él para salvación. Así es que usted verdaderamente honra al Señor. Y después que haya creído, no quedarse en los rudimentos, que era el problema del otro grupo que estaba aquí hablándole del autor de Hebreos. Por eso dice el verso 7. Por eso es que la tierra se chupa el agua, por así decirlo, que llueve sobre ella. Y cuando hace eso, produce la hierba provechosa a aquellos que labran la tierra. Y esa es la forma de recibir la bendición de Dios. Hay que absorber la bendición de Dios. No solamente la probé y ahí la dejé, que es lo que pasa con el verso 8. La tierra, la otra tierra que produce espinos y abrojos, o sea, matorrales y cosas que no sirven, es reprobada. Dios la rechaza. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿De quién habla ahí? De estos que están en el verso 4 al 6. Está hablando de dos grupos. Primero le dice a uno, mire, ustedes tienen que crecer en Cristo, tienen que dejar los rudimentos. Porque hay otro grupo que fueron iluminados, gustaron de los favores de Dios, probaron la palabra y todo, pero ellos no creyeron, sino que volvieron a su mal camino. ¿Ok? Si fuéramos a restituirlos a ellos a salvación, que no fueron salvos, pero si lo fuéramos todavía a intentar que salvaran, es como si porque tuvieron toda la evidencia de Cristo y no le hicieron caso. Es como si volviéramos a la historia de vuelta, a decir,
Que Cristo muera de nuevo y resucite para que estos varones y esta gente tengan un chance. Y la Biblia es clara que el Señor murió una sola vez por todos. Amén. Así que esos dos grupos son los que nos habla aquí. Si mezclamos los grupos, entonces podemos pensar, es que hoy estamos aquí y mañana podemos estar perdidos, porque podemos recaer. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, son los dos grupos. Está confirmado en el verso 9, que dice, pero en cuanto a vosotros, ahí vuelve y toma, hablándolos a ustedes, los que les estoy diciendo que dejen los rudimentos, vamos a volver a hablar de ustedes ahora. Hablé del otro grupo que no son ustedes, pero que en un momento dado estábamos todos en el mismo bote. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, como dice, hablamos un poquito rough, pero es que no era para ustedes. Bueno, en sí es para ustedes, porque los rudimentos. Pero esto que hablé acá es entendible. Él ni la aclara porque él entiende que ellos iban a entender que lo que habló en el verso 4 al 6 era para un grupo de personas que no eran ellos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero mire, la clave está en los versos 11 y 12. ¿Qué es lo que quiere el escritor de esta carta con aquellos que estaban amarrados a los rudimentos todavía? Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué es solicitud? El fervor. ¿Qué es fervor? Pues cuando usted está ferviente. ¿Y qué es ferviente? Cuando usted está encendido. Cuando usted tiene fiebre. Una fiebre de 104 en Cristo que no se le quita nunca. Que está encendido con el poder de Dios. Que usted quiere obedecer al Señor. Que usted añora obedecerle. Que usted añora honrarle. Que usted añora adorarle con su vida. Tiene que tener ese deseo y ese fervor hasta el fin. Como que demostrando que usted tiene plena certeza de la esperanza. ¿Se acuerda que Josué estaba hablando de la esperanza esta mañana? ¿Qué es la esperanza? Pues lo que yo espero. ¿Y qué es lo que usted espera? Estar en la patria celestial. Amén. Estar en la presencia de Dios allá. Cuando te acuerdas lindo, dice, cuando mis luchas terminen aquí. Recuérdate que el coro dice, oh sí será, gracias sin fin, gozo sin fin, ¿verdad? Cuando la gloria de Jesús pueda ver, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el creyente. Ahora, hay otro grupo de personas que se llaman creyentes, otro paréntesis que tengo que hacer, que dicen que ya eso está aquí. Que estamos en el milenio ahora, que ya eso llegó acá. Y que estamos ahora en la bendición de Dios, que Cristo está morando aquí en la tierra y gobernando. ¿Gobernando a través de quién? A través de nosotros. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Cristo vendrá por vez segunda a reinar en Jerusalén. Y todo ojo le verá. Y los que traspasaron harán lamentación por él. O sea, eso será un evento apoteósico y catastrófico también para el mundo. Pero hay personas que dicen que ya estamos en la vida eterna. No estamos en la vida eterna. Aquí claramente lo dice así. La plena certeza de la esperanza. Amén. ¿Para qué? Porque teniendo la mira puesta en la eternidad, en la bendición y en el agradecimiento al Señor, dice, usted no se va a hacer perezoso. Mire el verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que usted va a heredar la vida eterna porque usted tiene fe y es paciente. Más bien está diciendo que los creyentes en Cristo que tienen el Espíritu Santo, cuyo fruto incluye la fe, la paciencia, el amor, la longanimidad. Amén. Todo ello le habilita a usted a vivir una vida en Cristo sin quedarse aletargado como estaba pasando con ellos acá. Porque la vida en Cristo es una vida espiritual, hermano. El Espíritu produce una vida espiritual, no una vida carnal ni una vida fijada en las cosas de este mundo de acá, o en los procedimientos,
o en los ritos, en las ceremonias. Los judíos les gustaba mucho la ceremonia, muchas cosas. A mucha gente hoy le encanta la ceremonia y piensan que la ceremonia quiere decir algo. La ceremonia no quiere decir nada, a menos que Cristo sea el Señor de la ceremonia. Muchas de estas personas habían caído en la pereza, está hablando de los creyentes, habían caído en la pereza, en la apatía, en la bobera, como nosotros llamamos aquí, en la flojera, en el enfriamiento, en el fervor de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque se habían quedado en los rudimentos. Se habían quedado en lo que no produce crecimiento. ¿Cómo crecemos en Cristo? Mediante la fe en el Cristo verdadero y mediante la palabra de Dios. Su fe no puede crecer si usted no oye la palabra de Dios, si usted no lee la palabra, si usted no vive según la palabra. Y volvemos a decir lo mismo. Podemos escuchar la palabra grabada en un MP3 cuando vamos en el carro. Puede conseguir un MP3 de la palabra Señor hablada que tenga hasta una musiquita por detrás, qué linda se oye. O que tenga el sonido del mar. Ay, qué pacífico se oye. Eso está tremendo. Pero si esa palabra no la ponemos por obra en la vida de nosotros, que era lo que les pasaba a los que estaban bregando con los rudimentos nada más, ¿de qué nos vale? Y tenemos que permitir que la palabra de Dios viva y eficaz, obrada en nosotros por su Espíritu Santo, nos permita crecer. ¿Usted no se ha preguntado por qué es que hay personas que llevan 40 años desde que hicieron profesión de fe y se quedan igual? Si usted hiciera un análisis detallado, una biografía de tales personas, se va a dar cuenta que se quedaron amarrados, porque hay rudimentos evangélicos, hay rudimentos puertorriqueños también. ¿Okay? Se quedaron en la parsimonia, como decimos, se quedaron en, pues yo congrego, pero yo no me esfuerzo mucho. Sí, yo leo la Biblia, pero es que yo tengo muchas cosas para hacer. Sí, yo sé que el Señor quiere que yo le sirva aquí y allá, pero yo tengo un llamado. Pues eso que te dije, que tengo un llamado. Pero ¿y respondiste al llamado? Te dije que tengo un llamado. Parece que el llamado es que lo van a llamar, no sé. Y hay personas que se quedan ahí en lo mismo, se quedan en lo mismo, se quedan en lo mismo. Y se quedan en que Cristo me salvó. Yo tengo una corona allá en el cielo y 2 o 3 cositas más y lo dejan ahí. Y no crecen. Pero usted que ha crecido en Cristo, usted puede testificar que usted creció en Cristo porque usted se metió con Cristo en la palabra de Él. Y la palabra le examina. Y la palabra le evidencia a usted. ¿Ok? La condición en que Cristo le encuentra y la encontró. Y la palabra, cuando usted se compara con la expectativa de Dios para usted, según la palabra, usted se da cuenta, amén, que el Señor tiene que tratar con usted bien, bien, bien fuertemente. Y cuando usted es sincero con el Señor y usted deja que la palabra le module, y no para obrar las cosas que a usted le gustan, sino las que agradan al Señor, usted empieza a crecer en el Señor. Pero cuando nos dedicamos a hacer las que a nosotros nos agrada, para crecer en Cristo hay que estar incómodo toda la vida, hermano, es lo que le quiero decir. Usted no puede estar cómodo en Cristo. ¿Sabe lo que es estar cómodo? Como cuando usted si usted se sentara ahí, como que todavía, necesito como que, ahora aquí él pone brazo, muy bien. Sí, está como que muy bajito el espaldar, ¿verdad? Pon algo aquí. Usted se acomoda así, acomodadito ahí, custom made, cada asiento para usted. Usted se acomoda ahí. ¿Qué día es hoy? Yo no sé ni el día en que vivo. Ese es el problema de ponerse disque cómodo en Cristo. ¿Sí sabe lo que quiero decir? La ilustración, ¿verdad? Usted tiene que estar, cuando usted está metido con Cristo, usted siempre va a estar en evidencia y consciente de que todavía le resta largo camino por andar en el Señor, hacia la perfección. Mire cómo dice el verso 1. Vamos hacia la perfección. ¿Qué es perfección?
Pues que el Señor para cada uno de nosotros, Él tiene un plan específico. Para cada uno, custom made. ¿A dónde el Señor quiere que tú llegues en el crecimiento en Cristo? En la forma en que tú te parezcas a Él. Porque todos los rudimentos no se parecían a Cristo. Eran unos bebés. Cristo era la estatura de un varón perfecto. No era un niño que necesitaba leche todos los días. Era la estatura de un varón perfecto. Pues, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero no vamos a crecer. A menos que nos dejamos manejar. ¿Se acuerda el corito? Que decía, tú eres el alfarero. Qué lindo, ¿verdad? Tú eres el alfarero con tus manos. Ajá. Sígalo. El alfarero con tus manos transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, hasta lo eterno. ¿Qué dice ahora? Cántaro, rompe mi ropa, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Y qué es el cántaro? Qué poético, es bonito, es bíblico. ¿Qué es el cántaro? El cántaro es la vida suya, que recibe la bendición. Porque el cántaro está para recibir y contener algo, ¿verdad? Cántaro. La copa también. ¿Cuál es el cántaro y la copa? Usted. Que usted está dispuesto y puesto para recibir la bendición de Dios. En los términos del Señor. Rómpela y hazla. No suena agradable eso, ¿no? No suena cómodo. Cuando usted va al dentista, usted va cómodo al dentista. No estoy comparando más nunca, ¿verdad?, el toque del Espíritu Santo con el dentista. Pero usted cuando va al dentista, usted va allí y en la sala de espera, aunque usted ya diga, ya yo soy un máster yendo al dentista. Es más, yo vengo voluntariamente. Como adulto que soy. Usted se sienta allí, pero usted está. Hay que avanzar a esto. Y cuando usted se va allí, dice, pues, hay que hacerle aquí. Usted tiene eso ahí que no sirve, hay que meterle un taladro para ponerle un tornillo. Pues aquí hay un montón de taladros y tornillos aquí, en esta pared, por todos lados. Entonces se me va a poner eso a mí en la quijá, como uno dice. Entonces viene el Q-tip y después la anestesia ahí, estás sintiendo la aguja. Cuando no la sienta es que ya está ready. Pero hay que sentirla primero. Uno no está cómodo, está echado para atrás, que uno piensa que toda la sangre se le va a ir para la cabeza así. Y una lámpara es así. Y uno siente ahí que hace y siente la pestecita al hueso y todas esas cosas. No es agradable, pero usted sabe que hay un beneficio por ello, ¿verdad que sí? Recuerdo saber que pusieron implantes después, cuando todo eso se sanó ahí. El implante simplemente decía, sí, ahí mismo que va. Cogieron una sala con una chichaja, ¿verdad? Como las que usted usa para sacar las tuercas en el cajo o en la casa. Una chichajita así. Este tornillito que va ahí. Así. Ahí está, ya está. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Cuando el Señor rompe a uno, hermano, no es agradable. Yo equiparo el romper a uno, pues cuando usted se ha caído, que ha caído bien caído, por ejemplo, de una bicicleta, algo así, pero a alta velocidad. O cuando usted va caminando en la casa y se cae. A veces da gracia, ¿verdad? Pero caerse por una escalera, ¿cómo sería eso, caerse por una escalera? Bueno, depende de la edad, usted diría. Si usted es un niño, caerse por la escalera, eso es lo más fun que hay. Pero aunque usted tiene 50, 60, 70 años, caerse por una escalera está fuerte. El Señor trabaja con nosotros de esa forma, hermano. El Señor tiene que rompernos y hacernos. Rompernos y hacernos. En muchas ocasiones pecamos. El Señor nos castiga. Eso es parte de la crianza en Cristo. Cuando agradamos al Señor, el Señor nos recompensa y fortalece esa actitud en nuestro corazón. Y según vemos en la palabra, vemos y pensamos que llegamos a la meta y no hemos llegado a la meta en Cristo, porque no somos como Cristo. ¿Pero qué hacemos? Nos extendemos hacia adelante, como decía Pablo. ¿Okay? Yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, decía Pablo. ¿Pero qué hago? Me extiendo hacia adelante. Y la figura que él tenía es en la carrera,
¿Usted ha visto las carreras? A correr y están llegando a la meta y vienen 4 o 5 juntos casi. Usted sabe el photo finish ese ya, photo finish. Es que ponen hay unos equipos ultra precisos ahora. Y va fulano, entonces, ¿sabe cuál es la norma, verdad? No es el que pise primero al otro lado, es que tenga una parte del cuerpo que cruza una línea imaginaria que hay. Pues, ¿qué hacen cuando están llegando a la meta los corredores? Se tiran, ¿me entiendes? Claro, sin perder el paso. Se tiran para ser el primero que cruce la meta. Esa es la imagen de Pablo. Yo me extiendo hacia lo que está al frente para llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tenía en mente el escritor aquí, extendiéndonos hacia la meta, no cansándonos, porque nos vamos a cansar, nos podemos desanimar, vamos a ser probados, porque la carrera no es una carrera plana, es una carrera. ¿Ha visto la carrera de obstáculos? Que en un momento tiene un callete, una valla, otro tiene un foso con agua que usted cae allí, otro tiene una fosa de arena. O sea, se pierde el paso, usted va pam, 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 y de momento cae ahí. Y de momento el otro brinca por encima y cae abajo en un boquete lleno de agua y sigue caminando. O sea, dice, oye, esta carrera sería más fácil si fuera plana. Sí, pero no es plana. Porque el Señor depende de que tú confíes en Él ante todos esos obstáculos, amén. Y Pablo dice, cuando esté llegando a la meta, y vuelvo y digo, yo no pretendo haber llegado a la meta, pero yo me estoy estirando desde ahora como si estuviera cerca de la meta. Eso es lo que quiere decir Pablo. Sí. Porque yo quiero ser como Cristo Jesús. Y para ser como Cristo Jesús hay que dejarse moldear por Cristo Jesús. ¿Y cómo el Señor nos moldea? A través de su Espíritu y a través de la palabra de Dios. Sigo haciendo hincapié sobre la palabra, porque sin la palabra no podemos comprender ni conocer al Señor que nos salvó y nos redimió. Amén. Así que no es que perdemos la salvación, como muchas personas utilizan estos versos para ello. Es que primero no está hablando de nosotros. Pudiera ser que nosotros tuviéramos el grupo primero que decía los que están agarrados de los rudimentos. Pues si estamos de los rudimentos. Y esto es un grupo extremo. Exageradamente amarrado a los rudimentos de forma tal que estaban atrofiados y no habían crecido en Cristo. Pero nosotros nos rudimentamos muchas veces. Nos podíamos quedar agarrados de muchas cosas que podían ser obstáculos para nosotros. Pero fíjese, la palabra es clara, que en toda prueba y todo obstáculo y todo problema que cae sobre nuestras vidas, el Señor lo utiliza es para crecer por encima de, no es para retrasarnos ni aguantarnos en Cristo Jesús, amén. Porque dice que tan en control está el Señor de nuestras vidas cuando venimos a Él, que dice que Él no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos bregar. O sea, que Él tiene un plan específico hecho a la medida para cada uno de nosotros, amén, que el Señor ha salvado. Con el único propósito de que nosotros, encontrando con esos obstáculos en la carrera, podamos ser vencedores, amén. Pero usted sabe cómo usted pone la fe en Cristo para ser vencedor. Cuando usted pone la meta en el galardón. O sea, es como si usted fuera corriendo y está el boquete, usted sabe que está el boquete y cae en el boquete, pero usted no quita la mira de la meta. Busque carreras de esas olímpicas o las que no son olímpicas también, de personas que van adelante y de momento miran para el lado para chequear por dónde viene el otro. ¿Y qué hacen? Se le va el paso. Se hacen así, titubean y el otro le pasó por el lado. Pero eso hay por montones de ejemplos. Me recuerdo una vez, en uno de estos Juegos Panamericanos, había un corredor, era cubano, me acuerdo como ahora. Tipo manganzón grande así. En la carrera de 400 metros, iba adelante, Santorena, ¿tú te acuerdas de ese, no? Santorena le llevaba como de aquí hasta la cajetera, de ventaja a todos los otros, pena era lo que daban. Y miró para el lado, hizo así, y no se le fue el paso. Miró otra vez a ver si era verdad, y se trabuluqueó que casi se cae, y los otros le pasaron por el lado. 3 o 4 de ellos, y perdió la cajera. Y era por eso mismo, por estar mirando para el lado. Porque nosotros no nos podemos dejar por el que viene al lado. Nosotros tenemos que estar mirando a Cristo Jesús que está allá. Amén. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús.
El Señor es bueno, hermano. Semana que viene continuamos con Hebreos. Recuerde que esta semana, martes, estamos aquí estudiando sobre Pedro, un seguidor restaurado. Amén. Vamos a estar en el capítulo 20 de Juan. Gloria a Dios. Así que vamos a ir sobre la palabra y entonces el jueves nos congregamos para orar también. Bendito Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres fiel con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra santa, porque ella nos habla y nos bendice, Señor, y nos guía hacia la meta, que es ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser guiados por el Espíritu, a no recaer, a no quedarnos, Señor, aguantados por conceptos, por asuntos de esta vida, por complicaciones que nosotros mismos nos inventamos. Todas estas cosas, Señor, por falta de fe, Señor. Si tuviéramos fe, podemos pedirte fe, Señor. Si necesitamos, Señor, ser encaminados más fuertemente en el camino, también eso podemos ir a donde ti, Señor. Tú nos has dado todo para que nosotros seamos victoriosos en la carrera. Ayúdanos, Señor, a ser así. Amarte sobre todas las cosas, Padre. Gracias por esa bendición. Padre, ahora también, ayúdanos, Señor, en esta semana, en todo el asunto de la escuela, trabajo, la casa, cualquier otro asunto, Padre. Citas médicas, todo eso. Ayúdanos y danos tu gracia a través de esta semana, Padre. Regrésanos martes y jueves, Señor, para bendecir tu santo nombre acá. Y ahora, Padre, cuando salgamos, llévanos con bien a nuestras casas. Bendícenos, Padre, que hoy sea un día de bendición y gracia sobre nuestras vidas y que te podamos honrar siempre con todo, Padre. Llévanos con bien. Y todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanitos. Dios me les bendiga. Ya sabe, nos vemos el martes, Dios mediante. Amén.